aquí al Gimnasio Liberal, conociendo la derecha buena. Profe, ¿cómo le ha ido? Buenas. ¿Cómo estamos, Angie? ¿Cómo estamos a nuestros seguidores? Hoy estamos felices y contentos y un poco tristes. Feliz y contento porque acabamos una etapa y tristes porque seguramente empezaremos otra. Estamos hoy 16 de agosto. Hoy 16 de agosto estamos grabando las últimas sesiones de la temporada 1. Las vamos a referir a Brasil, donde hubo elecciones el año pasado, y a Argentina y Guatemala, donde hubo elecciones el domingo pasado, el 11 de agosto. Así que bienvenido sea usted que nos está siguiendo, pero sobre todo aprendiendo, ¿no? Hoy, profe, vamos a tocar especialmente Brasil, ¿no? En este segmento. En este segmento. Entonces, Brasil, digamos como que ganó la derecha, ganó Bolsonaro. Sí. ¿Qué cambió? Esas son las preguntas. Ganamos, pero no podemos hacer cambios. Vamos a poner en foco esto. O sea, la derecha nuestra, la derecha liberal, la derecha fusionista, que es liberal en economía y conservadora en moral, política y gobierno, ganó las elecciones con Bolsonaro. Pero ganar elecciones no es fácil. Ahora bien, gobernar es todavía mucho más difícil. Y sobre todo si entendemos cómo gobernar, nosotros cambiar el sistema. Eso es muy difícil. Ganar elecciones es una cosa. Ahora, cambiar el sistema, que fue la promesa de campaña de Bolsonaro, acabar con el socialismo en Brasil y iniciar el proceso de transición a un capitalismo maduro para todos, un capitalismo liberal, conservador. No, esos ya son otros 100 pesos, como decimos en Centroamérica. De lo que sí estamos seguros es que el discurso fusionista gana elecciones. Y también debemos de decir de que la ola en la que se montó Bolsonaro en esa época, que es lo que se llama la anticorrupción, pues también le ayudó a llegar al poder. Sí, pero eso lo primero estuvo muy bien, pero eso segundo no estuvo tan bien. Porque Bolsonaro no le dio a la gente la explicación fundamental que le damos nosotros. Señores, la corrupción no se resuelve poniendo preso a los expresidentes, ni a todos. La mega corrupción, porque lo que tenemos ahora es un mega estado, entonces hay mega corrupción, hay una cantidad enorme de funcionarios que tienen poder de vida y muerte sobre las personas, las empresas, los emprendimientos, las iglesias, las escuelas, las clínicas, etcétera, y eso genera corrupción, porque todos estamos funcionando con permisos precarios, licencias operativas para operar, y eso le da al funcionario de turno un poder extraordinario y entonces un poder extorsivo para hacer cobros, para dar o negar favores, etcétera. Eso genera una terrible lucha por el botín, por la cuota de poder, de negocios, de influencia, etcétera, y tráfico de influencias, y eso nos lleva a la política salvaje. Eso no lo explicó Bolsonaro, ni antes ni después de ganar las elecciones, ni primera vuelta, segunda vuelta, etcétera. Entonces lo que sí nos queda claro que elecciones se ganan con discursos, gobierno se hacen con alianzas, pero no solo para ganar, sino también para gobernar, porque creo que una de las grandes dificultades que tuvo Bolsonaro fue justamente ponerse de acuerdo con sus aliados, porque unos querían una cosa, otros querían otra cosa, y al final él terminó como que perdiendo el capital político que él tiene. Así es. Nosotros como 5 reformistas y fusionistas sabemos que para cambiar el sistema necesitamos hacer una consulta popular. Entonces, en esta medida, profe, entre comillas, no sé si es tarde o todavía funcionará, usted nos dice, ¿de qué debería haber hecho Bolsonaro después de haber llegado al gobierno? Una explicación a las personas sobre el cambio de sistema y las propuestas de tipo 5 reforma para cambiar el sistema, sus ventajas
para los de abajo, o sea, los de abajo en el apartheid. Y eso no lo hizo Bolsonaro, ni antes ni después de ganar las elecciones. Por el contrario, se montó en el fusionismo y ahí estuvo bien. Liberal en lo económico, conservador en moral y política, o sea, está bien, gobierno pequeño, o sea, muy bien, abrir la economía y tal. Pero el problema es la histeria anticorrupción, ¿ok? La histeria anticorrupción, no que hay que meter preso a los presidentes. Mire cómo estamos ahora en América Latina. Ahora tenemos, yo quiero hablar un poquito de la histeria anticorrupción. Eso es muy malo, nos lleva a la política salvaje. No es como antes, donde el expresidente tenía un lugar en el Senado, en un sistema que se llama de senador vitalicio para los expresidentes. Hay en países africanos como Ruanda, por ejemplo, había en países latinoamericanos como Chile y Venezuela. No hay más. Ahora el expresidente tiene que ir a la cárcel. Fíjese, por ejemplo, vamos a dar dos casos de distinto signo político, uno de la derecha mala y otro de la izquierda, para que se vea cómo está mal en ambos casos. O sea, en México el caso de Rosario Robles, y quieren poner a Rosario Robles como culpable de que tiene que ir presa. Ahí hay violación del derecho a la legítima defensa, a un juicio justo. Ahí hay un uso abusivo de la figura de prisión preventiva para que salgan la foto, entonces que va esposada, va a la cárcel y tal, todo ese barullo, ese bochinche que arman. Rosario Robles, el presidente López Obrador de la izquierda quiere ir por la cabeza de Peña Nieto, que era el jefe de Rosario Robles. Y lo mismo, pero del otro lado pasa en Ecuador con un cura católico que no es de nuestra simpatía porque es socialista, se llama José Carlos Tuáreg, ¿ok? Pero lo vamos a defender en el sentido de que es víctima de la casa de brujas anticorrupción contra Correa. Okay. Entonces, nosotros lo que explicamos a la gente es que el pésimo momento que estamos viviendo en toda América Latina con la política salvaje, donde la rivalidad ya no es por diferencias de opinión, diferencias ideológicas y de políticas públicas como nosotros tenemos con todos los socialistas y estatistas, como todos son socialistas y estatistas, entonces se acaba la discusión civilizada, como puede ser cuando es diferencias ideológicas y de política pública, y entonces entre ellos las diversas sectas socialistas y estatistas pelean por el botín. Por eso es tan salvaje la pelea. Y por eso los pleitos son tan mezquinos y personalistas, y por eso la gente se huye de eso y se va, emigra de América Latina o no vota. O simplemente enseña que a la política mejor no te metas porque es sucia, corrupta. Estamos hablando de una política salvaje que hoy vemos, ¿no? Y hoy es más actual que nunca. Los gobiernos lo que hacen es, voy a meter a la cárcel, voy a meter preso, es decir, todo bajo amenaza. Y creo que aquí cabe preguntarse también si realmente las acusaciones que les hacen son fundadas, si son ciertas, no son ciertas, ¿no? Entonces, como decimos aquí, hay mucha tela que cortar. En otras palabras, se están perdiendo el tiempo porque no saben cómo gobernar. No saben que el problema es el sistema, o no quieren saberlo porque no les conviene, entonces todo lo llevan a acusaciones. Acusaciones que en muchos casos son infundadas. O sea, se forjan procesos, se fabrican juicios artificialmente y se acusa al rival político de ladrón, corrupto, tienes que ir a la cárcel, queremos verlos tras las rejas, y todo ese bochinche, ese escándalo de botica, como se dice en Venezuela, o sea, pleitos de borrachos, pleitos de botiquín, así se dice. Pleito de cocinas aquí. De cocina, o sea, pleitos mezquinos, ¿ok? En vez de tener una discusión alturada entre los actores políticos, una discusión ideológica y de política pública. Ah, no, tenemos toda esa chanchada que hoy tenemos en toda América Latina. Y lo cruel
es que usted que nos está viendo, nosotros como ciudadanos somos los que más lo sentimos, más lo pagamos, porque mientras ellos están ocupados en hacerse una persecución o cacería de brujas, las cosas en los países no andan bien, y no andan nada bien. No, y lo que tenemos es gente que no es política y es muy torpe, sobre todo del lado de la derecha. Gente como Donald Trump, Bolsonaro, Macri, aunque Macri ya no es de derecha, ya no se puede decir que Macri sea de derecha, pero bueno, es antiperonista, ¿ok? ¿Qué tienen en común? La torpeza. Son terriblemente torpes. Bolsonaro lo que hace en Argentina es torpe. O sea, se mete en la elección argentina, recomendar que los argentinos no votemos por Cristina y tal. Eso le hace un favor a Cristina. Es torpeza eso. ¿Y por qué? Porque no es político. Y entonces Macri tampoco es político y Donald Trump tampoco son políticos, señores. Un empresario o un militar o un médico o un ingeniero, tú que eres ingeniera, no se hace de la noche a la mañana, no se improvisa. Hay que estudiar, pasar por experiencias, practicar la profesión para ser empresario, para ser ingeniero, para ser médico, para ser político también. Tenemos todos unos improvisados en la política, salvo los de izquierda. No, eso no son nada improvisados. Como quien dice, nos han ganado, como quien dice, ellos han aprendido a hacer política, porque no lo improvisan. Bueno, y ahora como que, entre comillas, otra vez la izquierda se fortalece y la derecha se debilita. Y aquí cabe mencionar, profe, es decir, ¿se ha enseñado política de derecha en Latinoamérica? ¿Hay algún lugar donde uno aprenda? ¿O realmente, como quien dice, métete a la piscina y aprende a nadar y a ver qué sale? Bueno, hoy el único es de derecha mala, ¿ok? Pero el único político que es político es Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Y de hecho, yo estuve en Chile hace un mes y medio. Chile es el lugar donde la política es menos incivilizada. En Chile no hay esa histeria anticorrupción que hay en los otros países. En Chile todavía, mal que bien, más o menos, todavía se discute, hay discusión ideológica y debate de políticas públicas. Claro, en un rango ideológico muy corto, pero José Antonio Kast está buscando estirar los límites de ese rango ideológico hacia la derecha. ¿De qué estamos hablando? Porque a lo mejor alguna gente no entiende. Mire, de que, como dice Osvaldo Toscano de Ecuador, en nuestros países el espectro político es hemipléjico, es hacia la izquierda está recargado. O sea, en la derecha no hay nadie. Y en la izquierda no hay cama para ubicar tanta gente, como dice Osvaldo. Entonces, ese es el problema, ¿ok? Entonces, tratando de correr el límite por la derecha está José Antonio Kast y otros actores políticos en Chile, ¿ok? Y lo mismo en México, el expresidente Felipe Calderón y su esposa están buscando nuevos partidos. El de Chile es el de José Antonio Kast, que se llama Republicano, y el de México se llama México Libre. Entonces, ahí vamos a ver si podemos correr a la derecha el rango del espectro político. Gracias, profe. Y gracias a ustedes por seguirnos. Tenemos una misión grande, aprender de política y hacer política. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, Angie. Hasta la próxima sesión.